Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este lugar una vez más. Quiero invitarles a que se puedan poner de pie y que puedan acompañarme abriendo sus Biblias en el libro de los Salmos, en el capítulo 23, un salmo muy conocido. Usted que nos ve desde las redes sociales, también le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 23. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré en donde tú vives. Amén. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, amado Señor, por esta mañana en la que podemos reunirnos para adorarte, para glorificar tu nombre, también para aprender escuchando de ti, Señor, de tu palabra, de lo que dice la Biblia. Te damos gracias, Señor, por esta semana que hemos culminado y que al mismo tiempo estamos empezando. Señor, porque cada día son nuevas tus misericordias. Ayúdanos, Señor, a no afanarnos por el día de mañana, sino que a poder vivir y disfrutar, Señor, de las bendiciones que tú tienes preparadas para nuestras vidas en el día de hoy. Te damos gracias, Señor, y presentamos nuestras vidas como un sacrificio vivo delante de tu presencia, Señor. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, recibe, Señor, nuestra oración delante de tu presencia como un olor grato, como un olor fragante hasta el trono de tu gracia. Sabemos, Señor, que no tenemos ningún mediador entre Dios y los hombres, sino solo a Jesucristo. Y hoy clamamos a ti, Jesús, y te adoramos y te damos toda la gloria solamente a ti. Gracias, Padre eterno, por cada uno de mis hermanos, Señor, y tú inquietas, Señor, los corazones de algún otro, Padre eterno, que tenga que estar en este lugar o que nos pueda escuchar por las redes, que sienta esa necesidad, ya sea de mover sus pies para acá o de conectarse, Señor, por medio de las redes sociales. Muchas gracias por este tiempo. Todo esto, Señor, lo ponemos en tus manos con gratitud de corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, porque su amor, su bondad, su misericordia y su fidelidad son para siempre. Y cada mañana son nuevas sus misericordias, así que hoy estamos estrenando una nueva misericordia, un nuevo regalo de parte del Señor. Vamos a cantar y vamos a declarar que delante del Señor tiembla toda la tierra. A la presencia de Jehová,
que esa distancia física no nos separe de la distancia espiritual, que siempre nos mantengamos unidos en lo espiritual, en la oración, en el amor del Señor. Si usted tiene algún familiar a su lado, quiero invitarle a que usted le exprese una muestra de cariño, una muestra de amor. Si usted puede abrazar a un familiar ahorita que está ahí con usted, es un privilegio, creo yo, el poder estar en familia, el poder estar completos, el poder compartir y más aún en la casa del Señor. Quiero invitarles también a que podamos adorar al Señor con este canto, que le digamos al Señor que anhelamos estar en su presencia y conocerle cada día más.
Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien, con paz y con bendición. Qué bueno saludarles y qué bueno verles también a nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de Facebook. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Es un gusto poderles saludar. Mis queridos hermanos, pongámonos por favor de pie. Quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo. Estamos meditando en el Sermón del Monte. Estamos en el capítulo 7. Amén. Capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y en esta hermosa mañana, mis queridos hermanos, me quisiera enfocar, me gustaría que meditáramos, que pudiéramos reflexionar en el versículo 7 y 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mateo capítulo 7, versículo 7 y también el 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Padre eterno, gracias por esta mañana, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tus bendiciones para con nuestras vidas, Señor, son innumerables. Reconocemos en esta mañana que sin ti nada podemos hacer, que necesitamos, Señor, de tu dirección, que necesitamos, Señor, que hables a nuestras vidas, que prepares también nuestros corazones para poder recibir, Señor, tu palabra y ponerla en práctica. Señor, habla a nuestras vidas, dirígenos, Señor, te lo rogamos y te lo suplicamos en esta mañana, en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis queridos hermanos. Hoy les quiero hablar sobre la dirección de Dios en nuestro diario vivir. Ya reflexionamos un poquito en el capítulo 7. Y creo yo, mis queridos hermanos, lo decía el domingo pasado, que debemos de tener un balance. El balance, hermanos, es importante. Debemos de discernir. No nos debemos de tragar todo, hermanos, lo que escuchamos, lo que leemos. Para eso, lógicamente, necesitamos conocer de la palabra de Dios. Pero es importante, mis queridos hermanos, y lo he dicho una otra vez, que no a todo le digamos amén. En aquel tiempo muchos me dirán, dice la Escritura, Señor, Señor, sí, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, mas el Señor les dirá, yo no os conozco, hacedores de maldad. Por lo tanto, mis queridos hermanos, tenemos que tener una vida entonces de discernimiento. Una vida, y quiero que me entiendan bien esto, hermanos, de ser críticos, pero críticos objetivos, ¿no? No aquel que anda criticando que los zapatos, o que esto, que el otro, no. Y para eso necesitamos conocimiento, hermanos. Pero necesitamos un balance. Porque el balance es, así como tú juzgas, así con esa misma medida, con esa misma vara, ¿no? También te van a juzgar. Debemos de tener cuidado. Saca primero, o bien saca primero la viga de tu propio ojo, dice el texto, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Llegamos al versículo 6, hermanos, donde se habla de que no deis los santos a los perros,
ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Pero vemos también que debemos de tener aquí un balance, ¿no? Porque a veces creemos que aquellas personas no vale la pena compartirles el Evangelio, y a veces son personas que sí son receptoras, que aceptan el Evangelio, que están atentas, y que nosotros, tal vez por nuestros prejuicios, como los vemos, decimos, no, esta persona no va a aceptar el Evangelio, ¿para qué le voy a hablar? Entonces necesitamos un balance, mis queridos hermanos, aquí. Llegamos a estos versículos y algunos ven, hermanos, de que no hay mucha vinculación del versículo, ya del trozo, diríamos, del versículo 1 al 6 y ya con el 7, como que no existiera mucha vinculación. Pero el Señor, hermanos, se centra aquí en la fuente de la estabilidad de los discípulos a medida que aprenden a vivir una verdadera vida del reino en el mundo caído. Es importante, mis queridos hermanos, y los teólogos dicen que con los verbos se hacen teología, dicen algunos, pero es importante que veamos los verbos, hermanos, en los textos, o por lo menos en el versículo 7 que acabamos de leer. Se está hablando de pedir, se está hablando de buscar y se está hablando de llamar. Ojo a esto, que es importante. Dice el Señor Jesús: pidan, busquen, llamen. Se lo vuelvo a repetir, amén. Pidan, busquen y llamen. La aplicación, hermanos, de los principios de no juzgar, que es el tema que se viene hablando, sino de evaluar de manera sabia y apropiada a los demás. Los discípulos han de acercarse al Padre con la expectativa, hermanos, de recibir respuesta. Y esa es la expectativa que nosotros deberíamos de tener a la hora de acercarnos al Señor en oración. Saber, hermanos, que Él escucha nuestra oración y que Él responde también a nuestras oraciones. Tener, hermanos, esa expectativa de recibir una respuesta. Por eso el texto dice: pidan, busquen, llamen y se les abrirá. Aquellos que piden, aquellos que buscan, aquellos que llaman, se les va a abrir. Y la idea, mis queridos hermanos, es interesante en el griego, porque a estos verbos se les llama un imperativo presente, que se podría traducir también continuar pidiendo, sigan buscando y llamen sin cesar. Ojo a esto, hermanos, porque se lo vuelvo a repetir, también lo podríamos traducir de esta manera. Continúen, ¿qué? Pidiendo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Es de que tiene que ser algo constante. Continúen pidiendo, sigan buscando y llamen sin cesar. Muy interesante, porque no quiere decir, mis queridos hermanos, de que solo una vez tenemos que pedir y buscar y llamar y ahí se acabó todo. Lo que está diciendo Jesús aquí, hermanos, está hablando es de persistencia. Se me viene a la mente, y por cuestiones de tiempo no lo podemos ver, pero aquella viuda, ¿no? Aquella viuda que insistía y que insistía para que se le hiciera justicia. Y fue tanta, hermanos, su insistencia que aquel juez, que era un juez injusto, dice la Biblia, al fin se cansó y le dijo: bueno, mujer, ¿qué es lo que quieres? Ya me cansaste, ¿no? De tanto estar pidiendo y pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Y la Biblia dice, hermano, Dios no siendo un juez injusto, porque Dios, hermanos, no es un juez injusto. ¿Cuánto más no escuchará entonces
nuestras oraciones. Pero ¿cómo nos acercamos nosotros delante de Dios, hermanos, en oración? Lamentablemente, ¿verdad? Cuando hemos hablado de los servicios de oración, hermanos, muchos dicen que aburrido, ¿verdad? Orar y hablar con el Señor. Y hermanos, cuando nuestra expectativa debería de ser diferente, el estar orando sabiendo porque Él está escuchando, Él está atento, hermanos, a nuestras oraciones y a nuestro clamor. Debe de observarse que el Señor enfatiza la necesidad de la oración de la vida de sus discípulos. Y este es un tema importante en el Sermón del Monte. La oración, hermanos, es el único asunto que se trata 2 veces en el sermón. Ya vimos el modelo, el Padre Nuestro, y ahora Jesús, hermanos, vuelve a hablar sobre la oración. Para Jesús, entonces, el tema de la oración es algo básico y es algo importante para el discípulo. En este mensaje, hermanos, en este sermón, Jesús menciona, es el único tema que se menciona 2 veces. Porque para Jesús la oración es un tema sumamente importante. Eso señala, hermanos, la importancia de que Cristo dio a la práctica de hablar con Dios. Si Jesús, hermanos, era alguien que practicaba, era alguien que tenía la necesidad de orar y de buscar el rostro de su Padre, ahora cuánto más nosotros tenemos esa necesidad. El Señor, hermanos, es interesante porque el Señor no enseñó a sus discípulos a predicar, pero sí les enseñó a orar. Porque saber hablar con Dios es más importante que saber hablar con los hombres. Aleluya. Saber hablar con Dios es mucho más importante que saber hablar con los hombres. Por eso vuelvo a repetir, hermanos, por lo menos yo no he observado en el texto bíblico que Jesús les enseña a predicar a sus discípulos, pero sí les enseña a orar, les da un modelo, les dice ahora: pidan, busquen, llamen y se les abrirá. Pero por eso me gusta, hermanos, estos imperativos, estos verbos que son presentes, son continuos. Continúen pidiendo, sigan buscando, llamen sin cesar. A veces, hermanos, estos mensajes son motivadores para nosotros, ¿verdad? Y decimos, bueno, el lunes voy a empezar a orar y voy a empezar a buscar el rostro de Dios, y porque Dios va a escuchar mi oración, y venimos con toda la fe y con todo el entusiasmo, ¿verdad? Y empezamos a orar, a buscar el rostro del Señor, pero nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que de repente como que nuestras oraciones no son respondidas, y entonces decimos, bueno, ¿y entonces para qué estoy orando? Y dejo de orar. Todo el Sermón del Monte trata del carácter de la vida y del ministerio de los discípulos del reino. La oración, hermanos, es sin duda parte esencial del aprendizaje del discípulo. Aquel que verdaderamente es discípulo de Jesucristo debe de caracterizarse por una vida de oración. La oración, hermanos, es sin duda parte de ese aprendizaje. Jesús no solo enseñó a sus discípulos a orar, sino que Él mismo practicaba la oración. Vamos al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 1. No me pierda ahí Mateo 7. Marcos capítulo 1. Versículo 35. Levantándose muy de mañana,
siendo aún muy oscuro, está hablando de Jesús, salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hacía ahí Jesús, hermanos? Y ahí oraba. Se apartaba de las multitudes, se apartaba de sus discípulos a un lugar desierto, dice la Escritura, y él oraba. Él no solo enseñaba, hermanos, sobre la oración, sino que él también fue algo que practicó, fue algo parte de su vida. Jesús, hermanos, es interesante, porque nunca oró con sus discípulos, pero sí oró por sus discípulos. Muy interesante que se observe. El joven rey Salomón, hermanos, sabía que carecía de sabiduría, que el pueblo era muy grande para dirigirlo y que él no tenía, hermanos, esa capacidad para poder dirigir al pueblo de Israel, a juzgar a Israel. Así que dice la Escritura que oró a Dios y el Señor con toda gracia le contestó. Vamos a Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3. Capítulo 3 y versículo 3. Vamos a leer del 3 en adelante. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a dar, que yo te lo doy. Siempre he dicho, ¿verdad? Hermanos, si Dios se nos apareciera, ¿qué nosotros le pediríamos? Versículo 6. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. ¿Quién puso ahí a Salomón, mis queridos hermanos? Fue Dios. Me gusta cómo Salomón lo reconoce. Y yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Se acuerda, hermano, de la reina de Saba? Y de la sabiduría que tenía este hombre, porque Dios le concedió su oración, su petición. Versículo 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria,
de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieras en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alegraré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. Qué maravilloso, ¿no? Este hombre que reconocía, hermanos, que necesitaba de la sabiduría de Dios. Nosotros necesitamos, hermanos, que Dios nos ayude para dirigirnos, para tomar buenas decisiones en nuestro diario vivir. Creo que es importante que no confiemos, hermanos, en nuestra capacidad, en que qué inteligente que soy, en mis grados académicos, sino que siempre podamos depender, hermanos, del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo pueda dirigirnos y guiarnos en cada decisión que vayamos a tomar. Esto fue agradable delante del Señor, lo que hizo Salomón. Él le dijo: Señor, dame sabiduría para poder dirigir a tu pueblo, y esto fue agradable delante del Señor. Para tener discernimiento espiritual, debemos de persistir en pedírselo a Dios, persistir en hacer su voluntad y seguir llamando a la puerta que lleva a un ministerio mayor. Dios, hermanos, suple las necesidades de sus hijos. Dios suple las necesidades de sus hijos. Puede que a los discípulos de Jesús les resulte difícil ser compasivos y perdonadores a la vez que sabios y juiciosos, conceder a otros discípulos el beneficio de la duda, pero estar en guardia contra quienes quieren destruir la comunidad. No juzgar a nadie, pero ser sabios y observadores para entender el verdadero carácter de las personas y tratar con ellas de manera consecuente. Sin embargo, la divina capacitación de Dios, o que Dios imparte cuando los discípulos de Jesús oran, puede ayudarles a evitar los extremos. Estamos en el Evangelio de Mateo. Regresemos a Mateo. Estamos en el capítulo 7. El texto dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pidan, busquen, llamen. Es fácil entender, hermanos, la palabra pedir. La palabra pedir, hermanos, hace referencia a orar. Aquí el texto está hablando, hermanos, cuando se habla de pedir, se está hablando de orar, buscar el rostro de Dios. Y uno también se podría preguntar: pastor, ¿y qué significa buscar? ¿Y qué significa llamar? Son también metáforas, hermanos, alusivas a la oración. Se está refiriendo a lo mismo. Cuando se está hablando entonces de pedir, cuando se está hablando de buscar, cuando se está hablando de llamar, hermanos, se está hablando de la oración. Es sinónimo de oración. En la visión, hermanos, de Juan, el Jesús resucitado llama
para que la iglesia escuche y se abra a la intimidad de su comunión. Vamos al libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta, ¿y qué dice? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto es importante, mis queridos hermanos, porque aunque algunos ven los imperativos presentes, pidan, busquen, llamen, como prácticamente equivalentes, parece mejor sugerir que Jesús quiere indicar, hermanos. Escuche bien esto, mi querido hermano. Yo estuve investigando y muchos llegan a la misma conclusión de que aquí, hermanos, se está hablando de un grado ascendente de intensidad de oración. Indica, vuelvo a repetir, un grado ascendente de intensidad en la oración y apunta a una forma de vida tenaz delante del Padre. Quiere decir, hermanos, que esto va creciendo. Una cosa es pedir, otra cosa es buscar, y otra cosa es llamar. Va en una forma ascendente. Pidan, dice el texto. Indica, hermanos, un acercamiento a Dios con humildad y conciencia de la propia necesidad, como cuando un niño se acerca a su padre. Pidan. Ahora algunos solo buscan a sus padres, ¿solo para qué? Para pedir. Entonces ya viene el hijo y el papá ya sabe y le dice, ¿qué querés? ¿No? Por algo estás aquí. Hay una relación, hermanos, pero más que todo no es una relación tan íntima, ¿no? Se le busca porque se necesita algo. Y algunos lo relacionan con esto. Pida, como un niño le pide entonces a su padre. Vamos subiendo entonces en la escala y dice el otro imperativo, busquen. Relaciona, hermanos, la oración con una responsable actividad en la búsqueda de la voluntad de Dios, como cuando una persona ora por un empleo y al mismo tiempo se esfuerza por encontrarlo. Aquí entramos, hermanos, podríamos decir entonces a otro nivel. Porque nos esforzamos por buscar, hermanos, la voluntad de Dios. Yo no sé cuántos quieren hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero ojalá que podamos, hermanos, que sea un anhelo de nuestras vidas y de nuestros corazones el hacer la voluntad de Dios. Y este es otro nivel. Busquen. Porque es una persona, por ejemplo, que está orando por un empleo, pero a la vez se está esforzando por encontrarlo. ¿Cuántos tomamos en cuenta a Dios, hermanos, para nuestras actividades diarias? Tal vez usted va a tener una reunión complicada. Usted lo pone en las manos de Dios. Usted tiene problemas familiares y usted lo pone en las manos de Dios. Está buscando la voluntad de Dios. Busquen. Y el último verbo, hermanos, o el
el último imperativo. Dice, llamen. Esto hace referencia a la persistencia, mis queridos hermanos, en pedir y en buscar. Como cuando el discípulo persevera orando por la salvación de su familia, al tiempo que proclama y vive pacientemente el Evangelio durante toda su vida. Hay peticiones, hermanos, y hay oraciones en las cuales nosotros debemos de ¿qué? Ser persistentes. Debemos entonces, hermanos, llamen, dice la Escritura. Los discípulos de Jesús han de vivir una vida de oración constante al Padre, ser responsables en la búsqueda de la voluntad de Dios y mantener una incesante determinación esperando su respuesta. Ahora, ¿cuántos de nosotros, mis queridos hermanos, rápido desfallecemos, ¿no? Nosotros quisiéramos que la oración fuera como meter algo al microondas y que Dios nos conteste así, rápido. Pero hemos entendido, mis queridos hermanos, que no es en nuestro tiempo, que es en el tiempo de Dios. Es cierto, nosotros debemos de pedir, hermanos, con fe, y debemos de pedir confiadamente delante del Señor, pero Él es el que responde. Y ojalá que nuestra actitud, mis queridos hermanos, al acercarnos delante de la presencia del Señor, no es para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Dios. Probablemente se le está a usted dando es una buena oportunidad de empleo, ¿no? Y usted dice, esta es una buena oportunidad, pero ¿cuántas veces lo ha consultado con Dios y decir, Dios, si no es tu voluntad, por favor no lo permitas? Por eso, hermanos, la pregunta es realmente cuántos quieren hacer la voluntad de Dios. Cuando estábamos cantando se me vino a la mente un texto. Quiero que veamos a 1 de Juan, capítulo 5. Este texto es bien lindo. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y dice la Escritura, y esta es la confianza que tenemos en Él. Escuche esto, mi querido hermano, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, conforme a su voluntad, no a la mía, a su voluntad, ¿el qué? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esta es la confianza que tenemos, dice Juan, que si pedimos alguna cosa, pero ¿cómo, hermanos? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso es tan importante que nosotros podamos buscar la voluntad del Señor. Regresemos al Evangelio de Mateo y ya voy a ir concluyendo. Mateo capítulo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, ¿qué sucede? Recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Aquel que pide, recibe. Aquel que busca,
haya, y aquel que llama se le abrirá. Ahora esto es algo constante, hermanos. Esto es un estilo de vida. Ojalá que podamos reconocer que en todo lo que hacemos, hermanos, necesitamos la dirección de Dios. Necesitamos la dirección de Dios. ¿En dónde nos encontramos? ¿En dónde se encuentra usted? ¿Se encuentra en el pedir? ¿Se encuentra en el buscar? ¿O se encuentra en el llamar? O probablemente en ninguno de los tres. Y con esto voy concluyendo, hermanos. Si estos imperativos enseñan que los discípulos han de mostrar persistencia en la oración, porque esto es lo clave aquí, hermanos, la persistencia en la oración. Las respuestas paralelas enseñan que estos han de hacerse con certeza, que tales peticiones obtendrán la respuesta del Padre, y que cada vez, mis queridos hermanos, que nosotros nos acercamos delante del Señor, debemos de tener la confianza, la certeza que Él escucha nuestra oración. Aleluya. Mis amados hermanos, que nosotros le estamos clamando a un Dios vivo y a un Dios real. Y esa es la certeza que nosotros debemos de tener. Quiero que me acompañen rápidamente al libro de Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe, dice el libro de Hebreos, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es, ¿qué, hermanos? Y que es galardonador de los que le buscan. Aquellos hermanos que le buscan, Dios les va a dar entonces. Dios les va a conceder. Pero eso, hermano, requiere de certeza. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él, escuche esto, y que Él recompensa a los que le buscan con sinceridad. Aleluya. Dios recompensa a aquel hombre y a aquella mujer que le busca con sinceridad. Aleluya. Que le busca, hermanos, con persistencia. Y que está ahí como esa viuda, ¿no? Y que está constantemente pidiendo, buscando, llamando. Aleluya. Y que en su tiempo, hermanos, Dios se va a manifestar. Pero ojalá que en todo esto nuestro propósito, hermanos, sea hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Señor, si es tu voluntad en este trabajo, ¿verdad? Pero usted ya está firmando el contrato. Así no funcionan las cosas, mis queridos hermanos. A veces actuamos de esa manera, ¿no? Señor, si es tu voluntad, pero ya estamos haciendo las cosas. Las respuestas predictivas, hermanos, dice, se les dará, encontrarán, se les abrirá. Aleluya. Aquellos hermanos que están pidiendo, aquellos que están buscando, aquellos que están llamando. Esto, hermanos, se repite para impartir una certidumbre sorprendentemente universal de la respuesta de las oraciones de sus discípulos. Hermanos, debemos de tener claridad
Perdón que lo diga de esta manera, pero que nosotros, hermanos, no le estamos clamando a un palo, no le estamos clamando a algo que no existe. Nuestro Dios, hermanos, es real y Él escucha nuestras oraciones. Quienes obtendrán respuesta a sus oraciones no son algunos. El texto bíblico, hermanos, si regresemos al Evangelio de Mateo, es interesante. Mateo, estamos en el capítulo 7 y versículo 8 dice: porque todo aquel, ¿quién, hermanos? Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Todo. Ahora, aquí lógicamente se está hablando del discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo cual significa que todos aquellos que han seguido a Jesús como discípulos suyos, Dios contestará sus oraciones. Aleluya. Dios contesta, hermanos, las oraciones, pero si quiere de insistencia. Se requiere de insistencia y de perseverar. A mí me ha sorprendido en el libro de Éxodo, cuando Dios ha puesto a prueba a su pueblo. El miércoles veíamos que 3 días, hermanos, sin tomar agua. Yo no sé si usted se puede imaginar eso. Como yo lo decía el miércoles, yo nunca he estado en un desierto, pero solo podemos imaginarnos la sed y la luz de esperanza cuando encuentran las aguas del mar, ¿no? Y cuando llegan y beben, hermanos, y se dan cuenta que son aguas, ¿qué? Amargas. No es agua potable. ¿Y contra quién la agarran, hermanos? Contra Moisés. Nos trajiste aquí para matarnos, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, y empiezan las murmuraciones. Pero dice el texto, hermanos, que Dios lo hacía para probarnos. Dios también nos prueba a nosotros, nos pone a prueba. Ojalá que seamos persistentes. Hemos dicho que esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Que podamos llegar, hermanos, a nuestros últimos días buscando el rostro del Señor, confiando en Dios. Nos despedimos de nuestros hermanos de Facebook. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan una excelente semana. Bendiciones, mis queridos hermanos.